Hola, bienvenidos a Tito Whisky. Dado que muchos me han estado pidiendo que vuelva a reseñar un whisky bourbon americano, vamos a hablar de un Kentucky Straight Bourbon Whisky y les presento al Wild Turkey 81. Pero antes que nada, quiero agradecer a mi amiga Florencia, de acá de Rincón 41, que muy gentilmente y sin condicionamientos nos ha permitido venir a grabar a su local y nos ha cedido la botella que vamos a degustar. Pero primero vamos a analizar un poco qué significa Kentucky Straight Bourbon Whiskey. La palabra Kentucky nos habla del estado en el cual se ha producido este whisky. Straight significa que, de acuerdo a la ley norteamericana, permite colocar en el etiquetado esta palabra porque tiene un mínimo de añejamiento de 2 años. Lo que indica la ley americana cuando habla del añejamiento es que no hay una edad mínima para esto. Basta con un día en adelante. Bourbon nos habla de un tipo de whisky, no de una denominación de origen. El whisky bourbon es aquel que se elabora de un destilado de un mosto fermentado en el cual hay por lo menos un 51% de trigo mezclado o no con otros cereales. Cebada malteada, centeno, avena. ¿Y whisky nos habla de un tipo diferente de bebida? No. Esto también es algo que permite la ley de etiquetado de botellas, ya que en la normativa que regula la producción y elaboración del whisky en Estados Unidos siempre hablan de whisky y no de whisky. Pero en la normativa de etiquetado permite utilizar whisky como sinónimo de whisky. Si quieren saber un poco más del origen de esta diferencia o de este uso de doble terminología de whisky y whisky, pueden leer en mi blog el artículo correspondiente. Con respecto a las diferencias entre los tipos de whisky americanos, escoceses e irlandeses, no voy a hablar en este video, ya que da para un largo rato. Pero si quieren informarse un poco más, también pueden leer artículos en mi blog. Wild Turkey o Pavo Salvaje es un whisky producido por Austin Nichols Distilling and Company, que en la actualidad pertenece al grupo Campari. Pero esta empresa nace en 1874 con el nombre de Austin Nichols and Company, en la ciudad de Nueva York, y en su época fue considerada como el mayor mayorista en el mundo de venta de comestibles. Pero en 1934, luego finalizada la ley seca, se vuelcan a la venta de vinos y bebidas espirituosas, cambiando el nombre a Austin Nichols Distilling and Company. Hacia fines de la década del 30, ven que necesitan hacerse de una marca propia de bourbon para poder satisfacer la creciente demanda de este tipo de whisky o whisky. Por eso, a mediados de 1940, crean la marca propia Wild Turkey. El nombre de Wild Turkey o Pavo Salvaje, dice la leyenda, que nace a raíz de un grupo de caza formado por miembros de la empresa que se juntaban a cazar con personal con la gerencia de las destilerías que les suministraban whisky. En una de esas ocasiones todos bebieron un rico bourbon que les gustó mucho y después, al volver a ir, pidieron que volvieran a llevar el rico whisky del Pavo Salvaje. De ahí dicen que nació el nombre. También dicen que fue un hombre muy orientado justamente hacia los cazadores, pensando en ese nicho de venta. En 1942 sale a la venta el primer embotellado del Wild Turkey, con el nombre de Kentucky Straight Bourbon Whisky Wild Turkey 101 Proof. Es decir, un whisky que venía a 50.5 ABV. Pero este bourbon y los primeros bourbon que sacan con la marca Wild Turkey no es whisky bourbon proveniente de una sola destilería, sino que era un blend de bourbons de diferentes destilerías. Entre las destilerías que participan en esta mezcla, Bernheim, Barton, Beam, Shanley, JTS Brown y principalmente whisky de la destilería Rippy. Por eso
Luego, en 1972, Austin Nichols compra la destilería Rippy para poder asegurarse la provisión de su bourbon principal. A partir de la compra de esta destilería, se produce un cambio en las etiquetas de Wild Turkey, ya que la misma figuraba como producida en la ciudad de Nueva York, y a partir de ese entonces pasa a decir que es producido en la ciudad de Johannesburg, Kentucky, ubicación de la destilería Rippy. Entre 1974 y 1984 se va eliminando la edad de los whiskies y se pasa a mencionar nada más que son straight whisky, es decir, con un mínimo añejamiento de 2 años. El único que en ese entonces mantiene la denominación de edad es la edición 101, que siempre se embotelló a 8 años. El resto de los whiskies eran embotellados de 7 u 8 años, pero podemos suponer que al quitar la denominación de edad, igualmente eran whisky que podían ser de entre 4 y 8 años. Se estima que para fines de los años 70, todos los embotellados de Wild Turkey se producían con destilados de la destilería Wild Turkey. Ya no era más mezcla de bourbons de diferentes destilerías. En 1980, Austin Nichols pasa a manos de Pernod Ricard. En el 2009, es vendida al grupo Campari y 2 años después ponen en marcha una nueva destilería al lado de la vieja destilería Rippy, la cual estuvo en funcionamiento durante 76 años. En el 2011 se produce un rediseño de la etiqueta de todos los embotellados de Wild Turkey, cambiando la vista del pavo, que antes estaba más de frente, ahora está mirando hacia la izquierda, cambiando detalles en cuanto a la infografía, colocan la firma del nuevo Master Distillery que se unió a la empresa. Bueno, otra serie de cambios que hacen nada más al detalle. Y también en ese año lanzan al mercado la edición de 81 Proof, el reemplazo de la edición de 80 Proof. Para destilar, primero utilizan una torre de destilación continua, del cual obtienen un destilado a 115 proof, el cual luego es pasado por un alambique duplicador, elevando la graduación alcohólica a 130 proof. Para añejar, lo diluyen con agua a 125 proof, es decir, a 62.5% ABV. Wild Turkey posee 29 almacenes de añejamiento con una capacidad de 20.000 barricas en cada uno. Durante el añejamiento van girando y rotando de lugar las barricas. Los diferentes embotellados de Wild Turkey pueden ser muy diferentes entre sí debido a que en la selección de las barricas no se busca un perfil de aromas y sabores, sino que se cosechan o seleccionan las barricas en función de si han alcanzado su punto o maduración. Para eso, recorren los distintos almacenes y eligen las barricas, y no siempre utilizan barricas de todos los depósitos. Wild Turkey es añejado en barricas de roble americano blanco virgen con un carbonizado número 4 o piel de lagarto, es decir, el carbonizado más alto. El Wild Turkey Kentucky Straight Bourbon 81 viene en una botella transparente con un tapón de corcho. Vamos a verificar cuando abrimos. En su etiqueta vemos el pavo mirando hacia la izquierda. Tiene un sello que nos dice que es un Real Kentucky Bourbon, o sea que todo el proceso ha sido realizado en el estado de Kentucky. Nos indica que es un Kentucky Straight Bourbon Whiskey. Tenemos la firma del Master Distillery, Eddie Russell, viene a 750 mililitros y viene con un embotellado de 40.5 ABV, es decir, 81 proof. En la parte trasera nos informa lo mismo, la marca, y nos dice bueno, que Eddie Russell está en el Salón de la Fama, que el whisky es de alta categoría, que la edad que tienen los whiskies que lo componen la mezcla es entre 5 y 8 años y que fue añejado en barricas con un tostado número 4 o piel de lagarto. Y nos habla un poquito de las notas de cata. La etiqueta, en comparación con la del 101, es diferente. Esto porque es una etiqueta más nueva, es un embotellado nuevo, está modificado la etiqueta. Y la etiqueta anterior de este whisky, el 81, era similar al 101. Venía con el 81 también acá bien destacado y nos indicaban acá en chiquito que el tipo de barrica de quemado era el número 4, la firma
es diferente, es la de Jimmy Russell, que también es Master Distillery, ya lleva más de 50 años como Master Distillery. Eddie Russell es el hijo de Jimmy. Y también, bueno, y la graduación alcohólica que venía especificada también en ABV, que es 50.5 y 101. Dicho esto, veamos qué nos da este whisky. Esta botella está cerrada, recién va a ser abierta. Yo este whisky hace muchos años lo he probado y he vuelto y ahora voy a volver a probarlo. Recuerden siempre, cuando abran una botella con corcho, no tirar para arriba, sino abrir girando. Ese color, un color ámbar, un pálido, no muy intenso. Se marca muy bien el whisky en la copa, las lágrimas son finitas, caen rápido. Lo siente como un poquito denso, no mucho. Bueno, vamos a la nariz. Muy rico aroma, muy suave, para nada alcohólico. Muy presente una fruta, una nota de banana, bastante característica en general de los bourbon también. Un picante suave, la vainilla, característica, dulce, algo de especias. No se siente tanto el humo, que yo esperaría tener un quemado tan intenso, sentir alguna nota más de humo, nada. No, la verdad muy agradable. Sí, esa nota, como en el... Vuelvo a sentir como en el Jack Daniel, la nota malvavisco, esa cosa media golosina, gomosa. Interesante. Igual, muy diferente. Jack Daniel no tiene nada que ver. O los otros bourbon que he probado, que pueden ver las reseñas, la verdad, muy distinto. Bien. Algo de la madera también. Muy perfumado, yo lo siento muy perfumado. Bien, vamos a la boca. Muy agradable. Muy diferente, se nota a los otros bourbon que he probado. Muy liviano, no se lo siente pesado. Realmente muy diferente a un whisky escocés, un whisky irlandés. No tiene nada que ver, realmente se nota muy bien la diferencia en el whisky. No nos informan cuál es el porcentaje de trigo que utilizan, ni con qué otro cereal lo mezclan, pero la verdad es muy rico, muy agradable. Hay como se siente primero un poquito de dulce y luego una nota amarga. La madera, ahora sí se siente un poquito más la madera quemada, pero no es un carbón, sino un tenue quemado. Los frutos secos, como nuez, puede ser también ahí una avellana tostada, la miel, característica, lo dulce, la vainilla. Vamos al final. Bueno, con característica es que empieza a medida con cada trago, como siempre digo, a veces hay que ir viendo y probando. Empieza a aparecer más una nota picante que persiste, sobre todo, como siempre digo, a mí me queda muy persistente sobre los labios. El final es medio, pasa bastante rápido por la boca, ¿sí? Se desliza muy rápido hacia el fondo, pero luego tarda en bajar, ¿sí? Persisten bastante los sabores en el fondo de la boca, en la garganta. No hay un gran retrogusto. Lo que podemos llegar a percibir sí es la madera en el fondo, algo de especias pero muy tenues, y algo de dulce. Ahora veamos qué pasa con agua.
Vamos a la nariz. Bueno. Se abren más las notas del malvavisco. Más dulzor. Da la sensación de... como de un brandy suave. Interesante, ¿eh? Algo muy delicado, un dulzor muy delicado. Bien, vamos a la boca. Bueno, también ahora se siente más dulce, pero mucho más suave. Ahora sí, digo, si le ponen agua, cuidado al beberlo, porque sí, realmente pasa muy rápido. Lo siente mucho más ligero. Se hace presente ahora ya más la nota picante y más tirando a la pimienta blanca, típico de las barricas de roble blanco americano, mezclado con el dulzor de la vainilla. Y el final, ya ahora es más corto, queda el picante persistente un poquito en los labios y en el fondo, y un poquito ya acá en el fondo, ahí al comienzo del esófago. Yo tenía el recuerdo de este whisky, la verdad que cuando lo había tomado ya hace mucho tiempo, que me había gustado mucho, y siempre he dicho que era un bourbon de los que más me ha gustado. Bueno, en esta ocasión lo vuelvo a confirmar. Creo que es el bourbon que más me gusta. Es muy suave, muy fácil de tomar. La verdad que no sé si hay que tener cuidado, no es que pase como agua, que sea que uno le van a dar ganas de volver al trago enseguida, pero sí es muy agradable. La verdad lo recomiendo para quienes quieran empezar, muy placentero, la verdad muy tranquilo, no tiene notas intensas, tampoco es que tenga una gran variedad, un gran abanico, ¿no?, de notas aromáticas o a la boca, pero lo que tiene, la verdad, hace un buen conjunto. La verdad es como que está bien balanceado. Uno las puede percibir perfectamente. No se enmascaran, no se tapan unas con otras. Si les gustó el video, no olviden darle me gusta, suscribirse al canal y darle clic a la campanita. También nos pueden seguir en Instagram y en el blog. Antes de dar la nota, agradeciendo a mi amiga Florencia, acá de Rincón 41, los que viven en Cava, si quieren, pueden ir a la página web y adquirir este rico bourbon. Yo le doy 3 titos y medio. A disfrutar. Recuerden que lo que indica la ley americana con respecto al añejamiento, que en la actualidad pertenece al grupo a 62 por 5% ABV. Dígito 62 por 5.